Seguramente recuerdes aquel día en el que te medio despidieron, por así decirlo, dejaste de tener un contrato fijo. Ese día te sentaste en tu cuarto y te grabaste a ti mismo diciendo que ese día era el momento de cambiar, que en 5 años tu vida tenía que haber cambiado radicalmente. Quiero recordarte que esa misma persona es la misma que me ha llevado hoy aquí. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alfred Montes 9 y hoy estamos, como podéis ver, en un nuevo setup que me he montado, es pequeñito, es poca cosa, pero bueno, vamos a ir metiéndole caña. Y hoy tenemos un nuevo invitado, una persona súper ambiciosa, así que bueno, Fernando, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué reto tienes este 2023? Sorpréndenos. Bueno, muy buenas, gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Soy Fernando García Trigo, no, Fernando, simplemente que ese es el nombre que tengo en las redes. Y me propuse el día 25 de diciembre, ese fue el día que lo comencé oficialmente, el reto de conseguir 1 millón de euros sin ganar la lotería en un año. Es heavy, ¿eh? Es heavy. O sea, yo cuando lo vi en redes sociales dije, le tengo que entrevistar 100% porque yo flipé con tu reto, no me lo podía creer y digo, este chico, pero ¿cómo piensa conseguir esto en un año? Así que bueno, primero cuéntanos qué has estudiado, en qué has trabajado, cuéntanos un poco. Vale, pues es gracioso porque, bueno, hay gente que me pregunta que si he estudiado economía o que si lo que sé es porque he estudiado economía o administración. La realidad es bastante graciosa, yo he estudiado cine documental, que además es yo creo que lo más antisalidas que puedes escuchar, pero estudié cine documental porque a mí me apasionaba, me encanta y era mi sueño de pequeño, de hecho me sigue apeteciendo poder salir ahí a grabar. El problema es que yo, por suerte o por desgracia, desde pequeño supe que lo que más me gustaba hacer pues no me iba a dar de comer, era muy difícil. Entonces, en vez de renunciar, simplemente, sin ser consciente de lo que hacía, planteé caminos paralelos para acabar llegando al dinero que pudiese cambiarlo por esa vida que quería. Entonces, como yo sabía hacer vídeos, era lo que me gustaba y se me daba bien, pues era eso lo que iba a intentar. Entonces, yo estudié cine documental, antes de eso estudié un año de física, que lo dejé porque por miedo... ¿En bachillerato? Sí, o sea, a mí la física me encanta, pero yo quería dedicarme al vídeo. Entonces, por miedo me metí en física, pero a los 2 meses me di cuenta de que no. Bien. Sí, Entonces estudié cine documental. Pero realmente el aprendizaje que he tenido de antes de emprendimiento o ventas y demás ha sido por eso, porque yo tenía que ganar dinero de otra forma. Empecé haciendo videoclips, que era lo que más a mano tenía, y luego pasé a hacer vídeos para empresas. Mantuve bastante tiempo lo de los videoclips, al final lo dejé porque tenía que seguir creciendo y lo de los videoclips no me dejaba crecer tanto, y me mantuve con la productora. Y realmente todo lo que sé creo que es pues de internet, gratuito, con un montón de libros que cuestan 10, 19 euros y haciendo un montón. Es que, o sea, eso es cierto, realmente en internet está todo, tardas mucho en aprenderlo, no es lo mismo que alguien te lo dé, por eso están los cursos de cada persona que saca un curso, porque te lo da, porque él ya ha investigado todo, pero en internet está todo. Sí, lo que sí que creo es que depende de lo que quieras aprender, a veces una carrera universitaria no te da esos conocimientos. O sea, creo que para lo que yo necesito no lo hubiese encontrado nunca en una carrera. Sí, 100%. Sí, o encontrar lo que dices, un curso, que no lo encontré, yo no sé si existe eso, pero encontrar un curso que te diese todas las nociones. Lo he encontrado de aquí y allá, por así decirlo. Bueno, ahora cuéntanos lo que se tiene que estar preguntando todo el mundo, ¿cómo surge la idea? ¿Por qué te da por lanzar este reto? ¿Es por ti? ¿Es por enseñarlo al usuario? ¿Por qué realmente? Sí, o sea, es totalmente por mí. Bueno, yo desde pequeño llevo... A ver, así decirlo, pues nadie lo va a entender, ojalá que sí, pero mi frustración y mi preocupación por el futuro desde pequeño ha sido tan grande, o sea, yo estaba tan preocupado por mi futuro. Simplemente pues eso, soñaba con poder dedicarme a lo que me gustaba y no sabía si yo me lo iba a poder permitir, o sea, no sabía si esa vida iba a poder ser para mí, ¿no? Vale. Hasta que fui aprendiendo y teniendo ciertos conocimientos. Entonces el reto viene de, por así decirlo, ponerme venga, lo vas a hacer ya de ya, o sea, durante varios años he estado ganando dinero, cada vez más, sorprendiéndome a mí mismo, la verdad, nunca cifras tan altas, ni mucho menos,
O sea que esto también es... Vale, porque ¿cuántos años tienes? Yo tengo 24. Vale. Sí. Y te estoy hablando de que a lo mejor hace 2 años no llegaba a hacer 5.000 euros conmigo mismo. Cambié el chip, aprendí ciertas cosas y el año pasado creo que pasé los 40.000. O sea que no estoy cerca del millón, pero creo que puedo conseguirlo. Vale, ¿y por qué decides documentar esto y que el reto sea en 365 días? Pues la verdad es que una de las empresas que yo estoy desarrollando es para crear comunidades en redes sociales para empresas, está enfocado en las empresas. Lo que pasa es que yo quería utilizar la misma metodología conmigo. Además que el tener una marca personal pues me interesaba bastante y creía que compartiéndolo, primero me iba a obligar a mí mismo a enfocarme, que la verdad es que funcionó increíble, o sea, jamás me había sentido tan motivado. Y luego además lo que yo puse el primer día, en plan, si esto inspira a alguien, pues bienvenido sea. Como que inspira a una persona, valdrá la pena. Totalmente. Entonces realmente es un poco, es por mí, por el decirme, lánzate aquí y no hay vuelta atrás, consíguelo ya porque llevas mucho tiempo soñando con esto y tienes que conseguirlo ya. Y luego pues mira, si puede ayudar a alguien, sin duda, pues ojalá que sí. Vale, ¿con cuánto dinero dispones para conseguir este reto? Vale, disponer, verás, yo el dinero que voy a utilizar para este reto son 40.000 euros, ¿vale? Lo que pasa es que aquí viene el truco. Yo después de haber estado trabajando todo el año pasado, ahorré 20.000 euros, que ni siquiera iban a ser para esto, iban a ser para comprar una casa, para ponerla en alquiler. Lo que pasa es que dije, bueno, espérate, o sea, esto después... Te querían meter en viviendas. Sí, quiero hacerlo, pero creo que primero va esto. Sí. Entonces, tenía 20.000 euros y dije, bueno, pues voy a hacer este reto, ¿no? Lo que pasa es que esos 20.000 euros yo no voy a utilizar absolutamente nada. O sea, de ahí, eso me lo guardo, por si acaso, para mí. Sí, me lo quedo, ya se verá para qué. Entonces, a mí el banco, que ya lo había hecho una vez, te ofrece préstamos para que te endeudes. Sí, esos, para que te endeudes y demás. Para que te compres un coche. El coche, además te dicen eso, tienes un préstamo preconcedido de tanto, sí, entonces, te puedes comprar un coche. A mí por mi sueldo me ofrecían 50.000 euros y los pillé todos. Entonces, de esos 50.000, 10.000 me los he guardado para pagar las cuotas del préstamo durante el primer año, sin preocuparme. Y entonces tengo 40.000 euros para el proyecto, o sea, para los diferentes flancos abiertos que tengo en el proyecto. Me parece muy inteligente cómo te has distribuido el dinero, o sea, tu colchón, los 10.000 euros para distribuirlo por los intereses y luego lo que quieres invertir en el proyecto. Bueno, cuéntanos en qué flancos, en qué te quieres meter para lograrlo. Para conseguir este proyecto deposito todas mis confianzas en 2 empresas. Una está a punto de lanzarse, es esta que crea comunidades en redes sociales para empresas con ayuda de inteligencia artificial, además, aunque ese no es el punto más fuerte, simplemente es un recurso que utilizamos. También hay una metodología detrás que está probada y demás, que creemos que no se hace muy bien en el 98% de las empresas, así que tenemos una oportunidad ahí. Esa por un lado, y luego está otra aplicación que estamos creando para empresas y empleados, que es una aplicación de deporte, por así decirlo, que crea eventos deportivos y retos a nivel interno de la empresa para todos los empleados y que va muy encaminada a los objetivos del desarrollo sostenible. Los objetivos del milenio y demás. Entonces... Vale, esto lo estás creando tú solo porque no tienes horas en el día. O sea, 2 empresas, ¿cómo te lo distribuyes todo? Cuéntanos un poco de cada una, qué haces con cada una, cómo las estás llevando a cabo, cómo las vas a lanzar. Vale, que por cierto, a todo esto también está la marca personal, que mi intención no es monetizar, o sea, mi marca personal la intención no era ganar dinero con ella y que aportase al millón, ¿vale? O sea, la marca personal es un acelerador para mí. Que en algún futuro pueda ayudar a alguien y con un libro, un curso, lo que sea, gano dinero, vale, pero no es el objetivo. Entonces, está ahí la marca personal. Con la de las redes sociales sí, lo estoy haciendo 100% yo, por ahora. Bueno, sí, o sea, estoy yo solo, pero necesitaré gente. O sea, tendré que contratar a gente pronto. Tengo una chica que a modo de colaboración, para que yo la ayude con la empresa que ella tiene un montón de experiencia como directora de equipos de ventas y me va a ayudar a cambio de que yo la ayude, o sea que ya tengo ahí una primera persona de mucho valor que me va a ayudar. Totalmente. Voy a necesitar un community manager para empezar con las primeras empresas, editor de contenido y pues yo ayudaré también ahí. Tal.
y en la aplicación somos dos. Aquí no estoy yo solo, yo pongo las ideas, el plan estratégico, por así decirlo, el modelo de negocio, y luego tengo un amigo que es programador. Lo que pasa es que ahora mismo no tiene mucho tiempo, entonces el desarrollo de la aplicación la estamos haciendo con terceros para empezar, y luego ya él tomará el control de toda la parte técnica. Qué bueno. Y en la marca personal estoy yo solo, que necesitaré un editor ya. Totalmente, es que no tienes tiempo. Sí. Y en la parte esa de terceros, ¿cómo funciona? ¿Qué estáis haciendo en la app? Se lo hemos subcontratado a unos indios. Buscamos por internet, se encargó el que sabe hacerlo. Buscó por internet desarrolladores, compañías de desarrollo de software por todo el mundo. Algunas son muy caras, otras baratas, entonces buscábamos alguna que fuese precios baratos por el país en el que están. Después de escribir a como 80, encontramos 5 buenos candidatos, y de esos 5 nos quedamos con el ¿Podéis mejor. entender bien con ellos? Sí, en inglés. Ah, bueno. Sí, sin problema. Están acostumbrados también, o sea, Claro. trabajan para eso, para empresas de otros países Ajá. que Vale. quieren desarrollar. Y por la parte de la web, cuéntanos un poco más cómo la vais a desarrollar, o sobre todo me interesa cómo te vas a distribuir todo este año. ¿Vale? Por la parte de la app, por la parte de la web, cómo lo quieres montar todo, porque al final es un objetivo muy grande, pero yo supongo que prefieres tener objetivos pequeñitos para poder ir diciendo, vale, cumplido, y poder ir mejorando todo. Sí, o sea, la web te refieres a lo de las redes sociales, Sí, ¿no? sí, así Vale. lo de las redes sociales. Bueno, yo soy una persona, creo que funciona muy bien. A lo mejor hay gente que no le gusta, pero bueno, lo primero es que me gusta ponerme metas muy grandes. Sí, o sea, A mí también, pero es que luego no un las cumplo, objetivo, ¿sabes? ya. Bueno, pues para eso ponte un objetivo que es el que pequeñito. quieras, y no, o sea, yo te iba a decir, ponte un objetivo, ¿qué es lo que quieres conseguir en un año? Por ejemplo, Vale. quiero conseguir esto. Vale, pues ahora multiplícalo por 5, multiplícalo por 10 y ve a por eso más grande. Luego, eso Vale. grande, como deconstrúyelo en pequeños objetivos. ¿Qué necesitas para llegar a esto? Bueno, yo lo hago así, no sé si es un poco raro de explicar, pero digamos, sí. si yo necesito 1 millón, sabiendo lo que voy a cobrar a tantos clientes, ¿cuántos clientes necesito? Vale, Vale. Si yo necesito estos clientes, ¿cuántas empresas tengo que contactar? Me lo estoy inventando, pero vale, tengo que contactar a tantas. Vale, para contactar a tantas, ¿cuántas personas necesito? Es como te lo vas deconstruyendo Eso hasta es. que de repente te das cuenta de, vale, necesito esto, y darle mucha caña a esto, Es muy porque bueno. inevitablemente irá llegando hasta Es muy arriba. bueno. Sí, Entonces, hice eso con este objetivo de 1 millón, con cada empresa por separado, y a nivel general, en este año, o sea, en este año lo que he hecho ha sido dividírmelo en un roadmap por trimestres. El primer trimestre es de, sobre todo, desarrollos y lanzamientos, porque la aplicación va un poco más atrasada, lo de las redes sociales está ya a puntito de poder salir y empezar a buscar los primeros clientes. Vale. Entonces es terminar de desarrollar y localizar a los primeros clientes. Si conseguimos entre 5 y 10, bien, porque además son clientes, digamos, de alto valor, porque Y que no van son mes a servicios mes. baratos, van mes a mes y demás. Entonces, con 5 o 10 está bien. Luego, el segundo trimestre es crecer, es escalar, sabiendo más o menos lo que nuestros clientes nos están solicitando, los errores que vamos viendo que podemos mejorar y demás. Pues el segundo trimestre es solamente mejorar y conseguir más clientes, así, Vale. hacer una bola de nieve. Y luego el tercer y cuarto trimestre también es escalar, conseguir muchísimos más clientes a través de eso, de tener un modelo de negocio que ya hemos ido perfeccionando con el paso de... Todo Ya esto sabes que es funciona. express, Sí, todo sí, tiene sí. que ser express. Normalmente pues no vas con tanta prisa, pero esto tiene que ser súper rápido. Entonces, con ese modelo de negocio que ya funciona y la propuesta de valor que ya está muy mejorada, conseguir un montón de clientes y además ir a buscar inversores, que gracias a los inversores podemos conseguir de una de las maneras Totalmente. conseguir esas valoraciones de más de 1 millón. Totalmente, esa parte es fundamental. Sí, entonces nos vamos a dar toda la segunda mitad del año para conseguirlo. Qué bueno. Vale, tengo una pregunta que me causa mucha curiosidad, y es que ¿cuándo se te ocurre a ti montar estas empresas? ¿Por qué no las has montado antes? No sé, cuéntanos. Bueno, lo de la aplicación en realidad es muy gracioso, porque se nos ocurrió sentados en un parque, vimos una aplicación de Estonia que hacía algo parecido que hacía, sí, algo parecido, y mi amigo me dijo, tú, podríamos hacer algo parecido, tal, no sé qué.
Y yo le dije, oye, ¿por qué no hacemos lo mismo y luego lo mejoramos? Entonces cogimos esta idea, simplemente la vamos a copiar ahora, hemos apuntado un montón de cosas que podemos mejorar y entonces primero el producto mínimo viable es más o menos lo mismo que tiene esta empresa y según vaya pasando el año mejorarla. Entonces Claro. eso fue de repente. Es la típica conversación entre amigos que parece que no va a salir nunca, pero Sí. vosotros la habéis hecho realidad. Sí, sí, Eso es bestial. Eso es bestial. O sea, la cantidad de conversaciones que habré tenido yo con amigos de vamos a crear esto, vamos a hacer Yo esto, también, yo y también. no sale nada. Bueno, yo también y el 95 tampoco Sí. sale, no te preocupes, es normal. Y la de las redes sociales desde hace bastante tiempo, algunos meses la verdad. Me di cuenta de que para la productora, para otros proyectos de empresa que se nos iban ocurriendo, para mí mismo, como que en las redes sociales era algo que estaba presente en todos. Entonces, en vez de tenerlas descentralizadas, ¿por qué no centralizarlas? Y dije, hostia, pues con esta metodología que sé que funciona, y bueno, la fui mejorando, y sabiendo que yo lo necesito para mí mismo, ¿por qué no eso, centralizar, desarrollar esa metodología y en vez de pues la de los videoclips, la de la productora, la mía, tal, llevarlas como por su propia cuenta, ¿por qué no llevarlas todas desde un punto Totalmente. centrado? Y además Sí. eso yo lo podría comercializar con otras Sí. empresas que lo necesitasen, porque crear comunidades en redes sociales es súper importante. Sí, sí, No sí. vale A ya día de solo, hoy. claro, no vale solo tener presencia, Ah. porque tener presencia es pues, tener una cuenta a lo mejor de 20.000 seguidores y tienes 20 likes, que a lo mejor los has ido consiguiendo poco a poco, pero lo que publicas no le interesa a la gente, no estás fidelizando, no estás consiguiendo fans, por así decirlo. Eso es. Entonces nosotros vamos a hacer eso. Qué bueno, vale, porque eliges Instagram para contar toda tu experiencia, cómo vas a ir consiguiendo todo. Porque Bueno. Instagram, no TikTok, por ejemplo, TikTok es una app mucho más Sí. viralizable y... Empecé en los dos a la vez y me ha funcionado mejor Instagram. Hostia, qué Sí. bueno. Como te he contado antes, yo tenía una cuenta hace 2 o 3 años en TikTok que se hiperviralizó. O sea, conseguí 500.000 de seguidores con otro tipo de contenido completamente diferente, ni siquiera mostraban en mi cara y demás. Entonces pensaba que con esto podía funcionar igual, pero sorprendentemente me va mucho mejor en Instagram. Qué Y en bueno. YouTube sí que me gustaría subir vídeos, lo que pasa es que no lo había pensado. Creo que va a ser necesario y que va a Sí. venir bien. Y me gustaría hacerlo, lo único que todavía no tengo tiempo, pero me gustaría subir contenido más largo. Vale, me gustaría que nos dijeras igual cómo ha ido todo, o sea, es como te esperabas, o sea, me refiero, tú empiezas en enero, ¿no? Vale, ¿tú qué esperas? ¿Que la gente le guste tu tipo de contenido? Porque ahora, ¿cuántos seguidores tienes en Instagram? 30.000. Vale, ¿y tenías el 1 de enero? El 1 de enero, pues 1.000 y algo, 1.000 y poco. Es que es una locura para Instagram, ¿eh? Ya. Vale, ¿que te esperabas este buen recibimiento? ¿Qué? Bueno, Cuéntame. para que te hagas una idea, mi objetivo del año en Instagram eran 20.000. O sea, ¡Hostias! Lo has o sea- superado en 20 y pocos días. O sea, mi idea era durante todo el año ir consiguiendo esa cifra y yo pensaba que era una barbaridad porque yo no tenía, o sea, tenía 1.000 seguidores, pero lo típico de amigos y conocidos, es empezar de cero. Que yo soy igual. Entonces, O sea- yo pensaba que a lo mejor me estaba columpiando, pero dije, venga, 20.000 que es bastante y a por ello. Qué Y bueno, sí, tío. no ha terminado enero y Es una locura. hay 30.000. Estás Entonces, agradecido, supongo, sí, ¿no? sí, o sea, para mí ha sido alucinante. Qué bueno, y, tío. y Me nada, alegro un pues por montón. supuesto, muy agradecido, intento responder a todos los mensajes que me mandan. Me alegro un montón. Y nada, oye, pues lo que puse el primer día de si esto puede inspirar a alguien, pues Está ahí se va inspirando a mucha gente, sí, ahí sin se va a duda. mantener porque se trata de eso. Sí. Así que bueno, sí. ¿qué es lo que más te está costando de este reto? Lo que más me está costando, ahora mismo me está costando sacar todo el contenido y compaginarlo con las empresas. Porque lo Sacar tu contenido el- para el- marca personal. Sí, Vale. sí, porque o sea, creo que es importante, como te he dicho, para mí es un acelerador Sí. para las empresas, para conseguir contactos, clientes y demás. Es muy importante. Entonces, quiero seguir compartiendo el contenido, todos los días hago tareas para las empresas y demás, pero quiero delegarlo cuanto antes, conseguir un editor para que todo ese trabajo lo haga él, Sí. pagarle y cambiar ese tiempo que yo le pago al editor o sea, ese dinero que yo le pago al editor por tiempo.
Pues ya sabéis, chicos, un editor por aquí, por favor, que nos escriba. Sí, hay algún candidato ya y sí, yo súper abierto a recibir cualquier tipo de ofrecimiento por parte de cualquiera, para lo que sea. Y eso yo creo que es ahora mismo, a día de hoy, lo que más me está costando. Sí, o sea, te diría que eso. Tengo que quitármelo cuanto antes, conseguir liberarme y volver a centrarme en las empresas. Vale, ahora me gustaría saber igual, tú a día de hoy no estás trabajando en nada, o sea, supongo que dejaste tu trabajo anterior. Cuéntame un poco cómo es tu día a día. Pues mi día a día es... a ver, me levanto un poco tarde, me gustaría levantarme antes, pero es que me voy a dormir a las 3 de la mañana más o menos. Currando, ¿no? Sí. Es normal. Entonces me Hay que levanto dormir. sobre las 10, 11. Me que gustaría levantarme antes y a lo mejor no irme a dormir tan tarde, pero por la noche me concentro mucho. Yo rindo mucho mejor por la noche, Sí, tío. No hay sí. distracciones. Claro, o sea, rindo muy bien, pero el mundo se mueve por la mañana, Por la así mañana, decirlo. Entonces, sí. tengo que ver a ver Para cómo llamar hacer. tienes que llamar por la mañana, para no sé qué tienes que hacer Sí. todo por la mañana, sí. Eso es. Entonces hay que estar ahí cuando el mundo Sí, se está sí, sí, moviendo. sí, sí. Ahora, porque como es mucho desarrollo, me lo puedo permitir, pero no va a poder ser así. Entonces mi día empieza sobre las 10, 11, como muy tarde, me hago un café y me pongo enseguida a trabajar. No con prisa, sino que me sale así. Me bajo y me subo y empiezo a hacer cosas. Lo que sea, lo que tenga para ese día. Tus tareas, ¿no? Sí. Supongo que, ¿cómo lo vas haciendo? ¿Te vas apuntando tus tareas diarias o cómo lo haces para poder ir avanzando rápido realmente? Normalmente sí, o sea, siempre me pongo tareas, hago una checklist y yo siempre funciono así, por objetivos diarios y por checklist. Además, antes de que empezase el año me hice una especie de libreta como con acciones diarias, esto que te he dicho de el objetivo muy grande y de construirlo a cosas muy pequeñas, ¿Sí? pues me hice una especie de checklist de tareas diarias que tenía que hacer siempre. Entonces también lo utilizo, lo que pasa es que todo ha cambiado tanto de un mes a otro que casi no me sirve y tengo que rehacerla, sabiendo la proyección que puede tener esto. Entonces, pero sí, siempre checklist, me gusta todo lo que tenga que hacer con checklist para marcarlo. Sí, sí. Entonces, el día es eso, es qué tengo pendiente, si son solo tareas o también tengo reuniones y demás, tengo una agenda, por supuesto, y así. Quiero hacerte una pregunta que me parece muy interesante, sobre todo saber tu opinión, así que quiero que me digas cuál crees que puede ser la fórmula del éxito para tener éxito en un negocio. A ver, me gustaría poder decirte esto cuando consiga el millón, ¿vale? Pero... Bueno, lo primero, o sea, no lo sabéis, pero tenemos una entrevista ahora, queremos hacer una entrevista ahora a principio de año y otra al final del año para saber si has conseguido todos tus objetivos, cómo ha terminado todo, tus sensaciones, todo. Sí, eso me hace ilusión. Eso va a ser bestial. Yo tengo muchas ganas de que llegue ya diciembre. yo también, pero también tengo ganas de cada día de vivirlo. Pero bueno, si hay por ahí cualquier emprendedor o dueño de negocio, yo realmente creo que una de las... Esto que dicen de 7 de cada 10 empresas fracasan o 9 de cada 10. Sí. Yo creo, personalmente, por lo que he aprendido, por lo que he puesto en práctica, por lo que es lógico, es evidente, seguramente fallen en alguno de estos aspectos. Lo primero, su modelo de negocio es realmente escalable porque muchas veces todos queremos emprender y lo que estamos haciendo es autoemplearnos. Es que es muy con la difícil, productora, por ejemplo, o con lo de los videoclips, yo ganaba dinero por mi cuenta, pero estaba cambiando mi tiempo por dinero. Entonces, cuando tú cambias tu tiempo por dinero, tienes un límite. Exacto. Entonces, primer error, si depende de tu tiempo, pues o va a fracasar o no va a crecer. Entonces, eso se consigue creando un modelo de negocio que tú veas que es escalable, que los beneficios que obtienes te dan para contratar a personal, que puedes obtener beneficios, que de alguna manera no necesitarías estar ahí. Entonces eso tienes que pensarlo desde el principio. Está muy bien emprender y ganar dinero por tu cuenta para empezar, pero si quieres crecer es imposible. Necesitas escalarlo. Eso es, tienes que crear empresas, no crearte empleos, por así decirlo, a ti mismo. Totalmente. Entonces, esa diría que es una. Luego, pues, tener una marca es importante, que las empresas creen marcas, que no se metan en mundos excesivamente competidos, donde hay un ejemplo que leí en un libro que era, por ejemplo, pues, una tienda que limpia alfombras o algo así, ponen el ejemplo. En plan, ¿cómo vas a conseguir...? O
sea, ¿cómo vas a diferenciarte de la competencia con algo que quizás no crea marcas? Ajá. Para mí la más importante y con la que más obsesionado estoy ahora es que sea escalable. Luego, que aporte realmente muchísimo valor. O sea, preguntarte si tu empresa está cubriendo eso, un deseo, una necesidad o ninguna de las dos. También que tu empresa pueda recibir clientes ilimitados, por así decirlo, porque por ejemplo una cafetería o una pequeña tienda, los comercios locales, por así decirlo, el problema que tienen es eso, que primero sus modelos de negocio no los habrán planteado para que sean escalables y que si un día de repente llegan 10.000 personas a la cafetería no las va a poder atender, ¿no? Entonces, todas esas cosas, tener esas cosas presentes desde el día 1 o si no, darte un parón para pensarlo, para darle una vuelta, es lo que va a hacer, yo creo, que compres más papeletas a ser exitoso. Cubrir una necesidad real, tener un modelo de negocio escalable, que puedas llegar a muchísimas personas, que puedas obtener muchísimos beneficios de cada una de tus ventas. No es lo mismo vender un café y obtener un beneficio de 20 céntimos a vender un curso o un servicio mensual que ganas 500, 1000 o tal de beneficio. No es lo mismo. Entonces... Vale, pues ahora una pregunta que va muy relacionada con esto. ¿Cómo crees o qué consejo le darías a una persona que tiene una empresa y quiere hacer un por 4 en su facturación? Vale, sí, es un consejo difícil porque es que cada uno estará, es un mundo, claro, sí. cada uno estará... Sí, pero bueno, algo así general que se te venga a la mente. Vale, poniéndome en la situación de la gran mayoría de las empresas o pequeños emprendedores barra autónomos, lo primero creértelo, es importante, Sí, creer sí, que... sí, sí. Sí, esa es fundamental. Yo hasta que no me lo creí y me enfoqué en visualizar el camino, no empecé a ganar mucho más. Hasta que no me vi haciendo esto, no Justo. empecé. Entonces, lo primero, creértelo, luego ver qué es lo que necesitas, qué te hace falta para ganar, por ejemplo, 10.000 euros al mes. ¿Qué necesitas? Si estás cambiando tu tiempo por dinero, pues a lo mejor necesitas o subir el valor de lo que estás vendiendo. A lo mejor vendes lo mismo, pero venderlo mejor. O sea, es muy importante saber vender, saber marketing y demás. ¿Qué más podría decir? Alguien que que quiera hacer un por 4, pues yo diría que quizás eso, que quizás la forma más rápida de incrementar tus ingresos sea mejorando lo que haces, por supuesto, pero que lo más rápido a lo mejor puede ser tú mismo vendiéndolo mejor, vendiéndolo con más valor. Es una pregunta un poco difícil, la verdad, tendría que pensarlo. Seguramente que si veo el caso concreto, el caso concreto sabría, sí, porque siempre o sea, tengo la cabeza siempre ahí. Veo cualquier empresa, cualquier negocio y pienso cómo es el modelo de negocio, qué es lo que hacen mal, qué es lo que hacen bien. Me pasa igual, voy a un establecimiento y digo, pero esto cómo lo tienen así, esto... Sí. Y empiezas a maquinar tú solo, pero es por la forma de ser, la forma de pensar. Es el bestial. Es una pregunta difícil, pero sí es interesante. Bueno, seguro que eso, que en cada caso... Las últimas 2 preguntas. ¿Vale? Una es que para mí, por ejemplo, el tiempo vale oro. ¿Vale? Entonces te quiero preguntar si crees que con este reto vas a tener tiempo suficiente para pasarlo con tu familia, para disfrutarlo tú solo, para disfrutarlo con tus amigos, con tu pareja. Vale. Yo creo que el tiempo no vale oro, que el tiempo no tiene ni valor. O sea, el tiempo no se debería poder cambiar por nada y aquí todo el mundo cambia su tiempo por dinero. Sí. El tiempo no debería valer nada. Entonces, sí. Yo... pues a ver, la verdad es que respondiendo a tu pregunta, simplemente que he escuchado lo que has dicho y me he acordado de esto. Pues a ver, sí que estoy teniendo tiempo para pasar tiempo con mi familia, con mi pareja. Quizás no todo lo que me gustaría, que por eso estoy haciendo esto. O sea, mi objetivo en la vida es no tener no tener que trabajar, porque yo creo que siempre trabajaré un poco, pero no tener que hacerlo por dinero, sobre todo. Si un día digo basta, poder decir basta y en rasgos generales poder dedicar el 100% de mi tiempo a lo que quiero. O sea, ese es como mi objetivo en la vida. Y el 100% de lo que quiero es viajar y pasarlo con la gente que quiero. Entonces, me gustaría poder dedicar más tiempo, pero creo que es el momento ahora de sacrificarse sin olvidarte al 100% de los que están ahí, pero quizás no pudiendo dedicar todo el tiempo que me gustaría, con el fin de que así sea.
Pero vamos, que tampoco me cohíbo. Si me apetece con mi novia salir Haces bien. a cenar o algo, Me parece lo muy hago. Simplemente que a lo mejor algún día le digo, oye, no Sí, puedo quedar hasta esta hora, o hoy sí. no puedo quedar, o mejor Es normal, tal, pero... es normal. Pero sí, por ahora peco demasiado, quizá incluso de, venga, vale, pues me voy de casa. Ya, hay que desconectar igual. Sí, sí. Pero bueno, y la última, que me parece muy, muy curiosa, muy interesante. Si consigues este reto, ¿cuáles son tus objetivos a largo plazo? Si consigo este reto, que hay gente que me pregunta, ¿qué harás con el 1.000.000 de euros y tal? Si consigo conseguir el 1.000.000 de euros no es el Sí, final. Es el inicio, o sea, Sí, sí. es despegar. Yo creo que realmente sí, es el inicio de una fase nueva. Simplemente hay que llegar hasta ahí para luego pasar al siguiente nivel, pero queda mucho camino. 1.000.000 de euros, aunque suene mucho, no es suficiente para la vida que yo quiero vivir. Y no quiere decir que yo quiera miles y miles y miles de euros al mes, sino que yo lo que necesito son ingresos pasivos. Entonces ese 1.000.000 de euros yo lo tengo que invertir en fuentes de ingresos que me den eso, o bienes inmuebles, o invertir en otras empresas. Pero que 1.000.000 de euros no es tanto. Entonces, el siguiente paso será, pues a lo mejor son 10, o a lo mejor son 100. Qué bueno, tío. Lo que sea. Porque además esto no lo hemos dicho. Tú, cuando llegue ya el próximo enero, ¿cómo vas a valorar si has ganado ese 1.000.000 de euros y todo eso? ¿Cómo lo vas a...? Vale, hay 3 formas en las que yo voy a valorar que lo he conseguido o no. En plan, a lo mejor la gente quiere que sea solo 1.000.000 en beneficio y tal. Yo es lo que... ¿Cómo lo planteas tú? Sí, como lo planteo yo. Va a haber 3 formas. Bueno, realmente 2, pero hay 2 opciones. Lleva la otra. Una, haberlo conseguido facturando, haber conseguido facturar realmente 1.000.000 de euros, que esa sería la más obvia y la mejor, ¿sabes? Y si pueden ser 2 o 3, lo que sea. Y la otra es valorando la empresa en 1.000.000 de euros. Para conseguir una valoración en 1.000.000 de euros o más, tienes 2 opciones. O bien que la vendes por 1.000.000 o 2 millones o lo que sea. Si la vendes es evidente que vale eso y has ganado, además te va al bolsillo ese dinero. Bueno, en España te va la mitad. Pero... Ya, la verdad, es lo que hay. Pero sí. O bien consiguiendo un inversor que vea cualquiera de las 2 empresas, si pueden ser las 2, genial, y ponga la pasta. Ese dinero no te va al bolsillo, pero si... Es que tu empresa vale eso. Claro, pero si yo consigo una valoración real, así, no que no una gestoría o un notario me diga tu empresa vale esto, no. O sea, real, que o me lo compren o inviertan un capital. Por ejemplo, si compran el 3%, o sea, el 30% por $500.000, la empresa vale más de 1.000.000, por tanto, ¿no? Entonces, cualquiera de esas 3 opciones para mí será objetivo cumplido. Qué bueno. La mejor es la de facturar 1.000.000, porque eso significa que la empresa vale mucho más. Totalmente. Pero yo sé que me voy a sentir increíblemente orgulloso de conseguir cualquiera de las 3, y además, como no es el objetivo final, es simplemente llegar a ese punto para continuar. Bueno, pues por último, si quieres dar algún consejo a alguien que quiera, yo qué sé, unirse a este tipo de reto, hacerlo él por su cuenta, no sé, lo que te salga, pues suéltalo. Sí, si hay alguien ahí que le gustaría conseguir esta cantidad, lo primero que le diría es que se lo crea, que yo realmente creo que es posible. Va a haber un montón de gente que te diga que no es posible, o sea, la gente se va a encargar de decirte que no se puede, pero la gente está muy perdida en sus vidas como para encima decirte lo que tú no puedes hacer. Entonces, que se lo crea, luego que sea consciente de lo que va a necesitar y desarrolle un plan, y sobre todo que lo lleve con acciones. Pero bueno, que no es por el 1.000.000 de euros, o sea, en general, que cualquiera que quiera conseguir algo, un sueño, que se lo crea y que vaya por ello. O sea, no sé, yo estoy tan orgulloso, he dudado mucho de mí, pero estoy tan orgulloso de desde pequeño haber decidido tomar las decisiones que realmente sentía desde dentro, ¿sabes? Y creo que la vida te va bueno, digamos, recompensando si sigues a... Yo me alegro un montón, o sea, de verdad que ojalá lo consigas. O sea, solo hay que verte, yo creo que lo vas a conseguir. Vamos, pondría casi la mano en el fuego por ello, porque actitud tienes, trabajo, motivación, esfuerzo, tienes todo lo que hay que tener, ¿sabes? Así que, pues nada, te deseo muchísima suerte. Millones de gracias por compartir este momento con nosotros, que puedas decir a todos los que nos están viendo
tu manera de pensar para conseguir este tipo de retos. Y nada, te veo en unos meses con Sí. el 1.000.000 de euros. Nada, muchísimas gracias. ¿Puedo decir una última Claro, cosa? claro, Esto, claro. esto es para mí, ¿vale? Sí, sí, venga, dale. Pero nada, que muchísimas gracias por invitarme, de verdad. A ti. Para mí es, joder, me hacía mucha ilusión, sobre todo el concepto de la entrevista ahora y la de después. Totalmente. Y nada, a mí mismo, que estará ahí viendo el vídeo, me gustaría decirme que seguramente recuerdes aquel día en el que te medio despidieron, por así decirlo, dejaste de tener un contrato fijo. Ese día te sentaste en tu cuarto y te grabaste a ti mismo diciendo que ese día era el momento de cambiar, que en 5 años tu vida tenía que haber cambiado radicalmente. Quiero recordarte que esa misma persona es la misma que me ha llevado hoy aquí. Yo soy el que voy a llevar dentro de un año a mi yo del futuro a conseguir 1.000.000 de euros y cuando tú estés viendo esto después de un año, quiero que sepas que tú serás el encargado de llevar a Fernando a los siguientes niveles. Así que simplemente no desistas, que mira cómo lo hemos ido consiguiendo y a por todas. Qué bueno, tío, qué bueno. Me gusta hacer flipa, estas cosas. Me flipa muchísimo, o sea, es precioso, súper bonito, me flipa, tío. Pues nada, Pues encantadísimo de haberte tenido conmigo. Mil gracias, de verdad. Y a por ello con mucho ánimo y con mucha fuerza. Vamos a por todas, igualmente. Mucha Eso suerte es. con lo tuyo. Muchas gracias.